Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Conciencia. Hoy vamos con un tema bien especial, secuelas que puede dejar la enfermedad COVID-19. Durante este tiempo de pandemia ya no estamos caminando a ciegas. Afortunadamente la ciencia ha ido aprendiendo sobre tratamientos y también de cómo evoluciona esta enfermedad posterior al contagio y seguramente, claro, hay presencia de secuelas. Y sobre este asunto hay información muy diversa, pero para poder tener una información mucho más próxima a la realidad, hemos decidido hacer este programa en dos bloques. En esta primera parte hemos traído un invitado que ya lleva viviendo una experiencia más larguita que la que tenemos en Colombia con respecto a la pandemia, porque él está conectándose desde el Reino Unido. Él es médico de la Universidad Javeriana, anestesiólogo y especialista también en cuidado crítico del Reino Unido. Posteriormente siguió estudiando y fue a hacer anestesia cardiovascular a Canadá y actualmente trabaja atendiendo pacientes de COVID-19 en estado crítico. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Corredor. Camilo, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto verlo. Chévere que podamos conversar y podamos aclararle a la audiencia pues tantas preguntas, ¿no?, que hay, Carlos, frente a este tema. Yo quiero comenzar por un asunto que no puedo dejar pasar, y es que a usted le pasó algo muy particular. Se enferma con COVID-19 ya hace varios meses. Me gustaría que nos contara un poquito de esa historia. Y viene el diagnóstico, viene el hecho de ser paciente, ¿no?, de pasar médico tratante a ser paciente. Y de pronto mucha gente diría, uy, yo por allá no vuelvo. Ya me enfermé, yo por allá no vuelvo. Pero usted dijo, no, yo vuelvo y sigo trabajando. Arranquemos por ahí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de pasar de médico a paciente y después otra vez a médico tratante. Pues sí, Camilo, a mí me dio COVID más o menos a finales de marzo, a principios de abril de este año. Y pues la pandemia estaba comenzando. Estábamos escuchando reportes de Italia, por ejemplo, con la gran cantidad de pacientes que estaban requiriendo atención hospitalaria, cuidado intensivo. Y pues ya se estaba sintiendo el ambiente en el Reino Unido de que algo venía. En el hospital nos estábamos preparando, estábamos hablando con nuestros compañeros italianos y estábamos comenzando a hacer simulacros, moviendo camas, ampliando nuestra capacidad de cuidado intensivo en nuestro hospital. Y pues un buen día llegué a la casa y recuerdo, tenemos una bebé que nació en enero, entonces en esa época tenía unos mesecitos, tenía 3 meses. Y recuerdo que la cargué todo el día en un cargador de esos de bebé y esa tarde me dio fiebre, me dio una fiebre de 38 grados y medio y escalofrío. Me mandó a la cama, dormí como por 24 horas. Al otro día llamé al hospital y como trabajadores de la salud en esa época éramos los únicos que nos hacían la prueba, la verdad. Y me hicieron la prueba y pues salí positivo. La primera semana, pues fiebre, malestar general, en la cama, aislado en un cuarto, tratando de aislarme de mi señora y mi otro niño de 4 años. Y pues un poco preocupado por ellos, preocupado porque sabíamos que más o menos después de una semana de desarrollar síntomas, uno pues puede comenzar a desarrollar síntomas más severos. Afortunadamente tuve síntomas respiratorios relativamente leves y pues me duró más o menos como 2 semanas, pero 2 semanas en las que de verdad estuve en la cama con fiebre, con bastante malestar. Es algo que no es muy recomendable pasar por eso, pero afortunadamente pues me recuperé. Pero sí, a las 2 semanas había otros compañeros del hospital que pues estaban cayendo, estaban siendo contagiados y pues en ese momento estábamos enfrentando una cantidad de pacientes que estaban llenando nuestras unidades de cuidado intensivo y pues se necesitaba gente. Entonces a las 2 semanas yo volví al trabajo y recuerdo que volví a hacer una semana de turnos de solo de noche, o sea, de las 9 de la noche a las 9 de la mañana, y pues fue bastante pesado porque pues todavía me sentía con mucha debilidad, mucho malestar general. Todavía no me sabía nada la comida, tenía mi sentido del olfato todavía no había vuelto. Como saben, el sentido del olfato es una de las cosas que se afecta con COVID. Y
Y sí, fue difícil volver, pero pues era esa sensación de responsabilidad y pues eso le pasó a muchos compañeros de volver a trabajar pues porque se necesitaba gente. Claro, claro, y es un ejemplo, yo creo que es un ejemplo de valentía, de compromiso con el servicio y adicionalmente con ese objetivo de darle cumplimiento al juramento hipocrático. Y bueno, y aquí podemos seguramente hablar desde dos puntos de vista, ¿no? En cuanto al tema de secuelas, en lo personal y también en lo que usted ha visto en el hospital. Cuéntenos, por favor, cuáles han sido esas secuelas más frecuentes con las que se ha encontrado usted abocado durante esta pandemia. Pues en lo personal y pues que le ha pasado a mucha gente, esa sensación de fatiga, ¿no? De fatiga no solo física, sino de pronto emocional, que es difícil como retomar niveles de actividad física, de volver a trabajar pues al mismo ritmo que uno trabajaba antes, y esa sensación de un poquito más difícil concentrarse, agotamiento mental, también el sueño no es lo mismo, pues como que el sueño no es tan reparador como antes. También problemas de apetito, problemas de que la comida no sabe lo mismo, perdí peso. Y pues aquí han hecho un estudio, han hecho varios estudios. Hay un estudio que es el estudio de síntomas de COVID del Reino Unido, que con un app que uno bajaba a su teléfono móvil, pues uno iba como diciéndole a la gente del estudio los síntomas, y pues con eso han descubierto que más o menos 10% de las personas que sufren COVID siguen sufriendo síntomas después de 3 o 4 semanas, y los síntomas varían. Síntomas pueden ser pues esta fatiga, este agotamiento crónico, también de pronto un poquito de dificultad respiratoria, palpitaciones, que se siente que el corazón salta, lo que les decía del apetito, y hay gente que le ha durado pues mucho más de las 3 semanas, 12 semanas, inclusive hay gente ahora que tuvo el COVID en marzo y abril y todavía no han podido retomar su actividad física y mental. Y como le decía, parece que afecta más o menos a un 10% de la población que tuvo COVID. Parece no estar muy relacionado con la severidad, pero solamente conozco pacientes o conocidos que pues no les dio tan severo, o sea, no tuvieron que estar en el hospital, estuvieron en la casa con malestar y se recuperaron inicialmente, pero después no han podido reiniciar su actividad física porque todavía tienen muchos síntomas. Y de otro modo, gente que les dio severo estuvo en el hospital, pero después de 6, 7 semanas se recuperó y han seguido teniendo actividad física. Entonces es muy variable y depende yo creo que del material genético de la persona o cómo el virus afectó el organismo, cómo se está presentando estos síntomas. Bueno, pensemos en secuelas, está claro, ¿no? Estas que se pueden presentar en casos leves, pero pensemos entonces en dos cosas. Uno, ¿cuánto duran estas secuelas? Este síndrome posviral, podríamos tal vez ponerle ese adjetivo, ¿no? Y en esas secuelas de las que se habla de los pacientes que han ido a cuidado intensivo o que han estado hospitalizados, por ejemplo, secuelas relacionadas con la función pulmonar. Hablemos un poco sobre esto. Sí, es claro que pacientes que han tenido neumonía por COVID severa, o lo que llamamos síndrome de dificultad respiratoria del adulto, es claro que la función pulmonar puede estar afectada significativamente, y también que es posible que tengan secuelas de función pulmonar a largo plazo. Todavía es un poco temprano en la pandemia, pero pues estamos siguiendo, por ejemplo, pacientes que hemos tenido en cuidado intensivo, lo hemos estado siguiendo en la consulta externa, y sí, ellos reportan dificultad respiratoria, tos, dolor al respirar, y para los pacientes que han sido afectados más severamente hay una proporción que afortunadamente no hemos visto que sea muy grande, que parece que van a tener una limitación significativa de la función de sus pulmones por cómo el virus afectó los pulmones de ellos. Bueno, y ahora ustedes, ¿cómo están haciendo el seguimiento? Vamos a poner, la persona sale de UCI, después pasará
a piso, a cama y luego va para la casa. En ese seguimiento, ¿cómo van los elementos con los cuales se constituye justamente el seguimiento y adicionalmente qué terapias se hacen para los pacientes? Sí, entonces, pues en el caso de nuestro hospital, y es el caso de muchos hospitales ahora en el Reino Unido, tenemos una consulta externa específicamente después de la UCI. Entonces, intensivistas, terapistas físicas especializadas en UCI le hacen seguimiento a los pacientes. Ahora por el distanciamiento social y las dificultades de movilizarse, en la que estructuradamente se le pregunta a los pacientes pues cómo están sus síntomas, cómo están, por ejemplo, comiendo, durmiendo, con una parte muy holística, cómo está su estado de ánimo y el resultado de estas consultas se le pasa aquí hay una cosa que llaman los médicos de familia, los médicos de cabecera. Entonces, cada paciente tiene su médico de cabecera y se le pasa la información a esos médicos para que ellos puedan seguir haciendo seguimiento. Claro que la cantidad tan grande de pacientes que hay que tienen necesidades de rehabilitación, pues está poniendo a los servicios de terapia en la comunidad, pues están sobrecargados, la verdad. Entonces ha sido un poco difícil para el sistema de salud, pues tratar de brindarle un buen servicio de rehabilitación a estos pacientes. Bueno, y en medio de todas estas dificultades, en todos los países donde ha pasado la pandemia, ¿no? También hay noticias positivas. Leía pues precisamente ayer sobre un estudio que se publicó de cómo ha ido mejorando la sobrevida de los pacientes que van a cuidado intensivo. A inicios de la pandemia estamos hablando que la mortalidad en llegada a la cama de cuidado intensivo de un paciente con COVID era alrededor del 50%, ¿no? Estamos hablando hoy cómo ha descendido eso aproximadamente a un 30%. ¿A qué se ha debido particularmente en el hospital donde usted está, en San Bartolomé, ¿no? El éxito que han tenido para lograr disminuir esa mortalidad en cuidado intensivo? Sí, Camilo, los datos que tenemos es que la mortalidad en el Reino Unido a agosto de este año de unos 11.000 pacientes que requirieron cuidado intensivo fue el 39%. En nuestro hospital, que es en Londres, se llama San Bartolomeo's, fue el 28%, o sea, significativamente mejor que el promedio nacional. Y pues nosotros somos un centro de excelencia cardiovascular con una unidad de cuidado intensivo, con un equipo multidisciplinario que es la clave. No solo son los médicos intensivistas, también la enfermera de cuidado crítico es absolutamente crucial para que los pacientes pues les vaya bien, porque las enfermeras son las que están con el paciente todo el tiempo y pues son súper especializadas y saben cómo tratar al paciente, porque la base del tratamiento de cuidado intensivo es básicamente dejar o soportar los órganos vitales y el cuerpo mientras el paciente se recupera o mientras hay tratamientos que mejoren la enfermedad y evitar que el paciente tenga complicaciones como infecciones adquiridas en el hospital, trombosis, problemas con la piel, úlceras de presión. Entonces, todo ese tratamiento holístico es lo que hace que un paciente sobreviva una estadía en cuidado intensivo. No solo las máquinas o medicamentos, es el trabajo en equipo y de un equipo multidisciplinario y especializado. Ahora, la segunda parte de la pregunta, sí, la mortalidad, aunque en países como España y también en el Reino Unido estamos viendo que están subiendo otra vez los casos, los diagnósticos están subiendo después de que pues hubo como la parte más baja en principios de junio. Están subiendo, pero no estamos viendo lo que vimos en marzo, no estamos viendo incremento de admisiones al hospital, no estamos viendo que se nos estén inundando las unidades de cuidado intensivo y pues no sé, lo que creemos, lo que se cree en la comunidad médica es que pues parece que ahorita se está infectando gente un poco más joven. A principios de marzo se infectó mucho anciano mayor, muchas personas con más comorbilidades. Entonces
parece que sí, se está infectando gente más joven ahora, que pues puede soportar mejor el virus. Y también, pues, afortunadamente hemos aprendido a manejar el COVID, a manejar las complicaciones del COVID y hay tratamientos que estamos utilizando y que están comenzando como a mejorar el pronóstico de pacientes con COVID. Entonces, pues, sí, esperemos que esto siga y que podamos, pues, que no regresemos a lo que vimos en marzo. Bueno, sí, eso esperamos todos. Y parte de esos tratamientos que ustedes están haciendo, que me llama mucho la atención, ¿por qué no explicamos a la teleaudiencia qué significa cuando se habla de soporte vital avanzado en la UCI? ¿Qué es lo que le hacen al paciente? ¿Qué quieren decir esas palabras? Sí, entonces cuando se está críticamente enfermo, como por ejemplo con una neumonía por COVID, pues lo primero que se viene a la mente de la gente son los ventiladores, entonces que los pulmones están fallando, entonces requieren que la gente sea anestesiada, intubada, puesta en un ventilador para suplir las necesidades de oxígeno del organismo pero pues no solo eso, también los pacientes necesitan medicamentos para mantener la presión arterial estable, que se baja cuando uno está con una infección severa, que requiere líneas especiales que se colocan en los vasos sanguíneos, en las venas para administrar estos medicamentos. Se necesita a veces soportar los riñones, que los riñones fallan. Entonces hay que poner los pacientes en diálisis para soportar la función de los riñones. Pero a veces, a pesar de todo este tratamiento avanzado, esto no es suficiente. Los pulmones pueden seguir fallando y a pesar de pues, aplicar presiones grandes en los ventiladores, de subir el oxígeno al 100%, normalmente respiramos el 21%, pues no es suficiente, los órganos siguen fallando, los niveles de oxígeno son críticamente bajos, entonces hay otros tratamientos y mi hospital es un centro especializado en esos tratamientos y es un tratamiento que se llama circulación extracorpórea. Eso es lo que se conoce como ECMO. ¿Cómo te escriben como ECMO, sí? ECMO, sí, es ECMO. Entonces, bueno, ¿qué consiste este tratamiento? De circulación extracorpórea. Entonces, para darles un poquito de contexto, antes de iniciarse esta pandemia, el Reino Unido tenía más o menos 15 o 20 camas de hospitales especializados en ECMO, y con la pandemia, pues que había más necesidad de camas, esto se expandió muy rápidamente a más de 60 camas, y nuestro hospital, que inicialmente daba este servicio para pacientes que tenían problemas después de cirugía cardíaca, también lo expandió al tratamiento de falla respiratoria severa. Y lo que consiste es, como los pulmones están fallando, lo que se hace es colocar unos tubos, unos catéteres muy grandes, de gran calibre, en las venas del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en la vena femoral se colocan catéteres largos que van hasta el corazón, o también en la vena yugular, y estos catéteres se conectan, sacan la sangre del cuerpo y se conectan a una bomba que pasa la sangre por una membrana de oxigenación. Entonces es un dispositivo especializado que es como un pulmón, básicamente es un pulmón afuera del cuerpo, es un pulmón mecánico que oxigena la sangre y pues soporta las necesidades de oxígeno del cuerpo para que los órganos no fallen mientras el cuerpo se recupera. Y esto hemos tenido pacientes que han durado varias semanas en ECMO, y que al final, pues con diferentes tratamientos y con tiempo, el tiempo a veces es lo que cura las cosas, con tiempo se recuperan y paulatinamente, gradualmente los podemos sacar de esta máquina y pues recuperarlos. Fascinante, fascinante. Bueno, importante que hablemos de los tratamientos que ayudan a reducir la posibilidad de secuelas futuras. Y para entrar en este tema ya lo haremos después de este breve corte de comerciales.
Estamos hablando con el doctor Carlos Corredor, anestesiólogo intensivista, quien trabaja en el Reino Unido atendiendo pacientes críticos de COVID-19. Estamos hablando sobre secuelas de la enfermedad, pero también de avances en el tratamiento y cómo han logrado en su hospital reducir la mortalidad en la atención de estos pacientes que llegan a cuidado crítico. Estamos conversando sobre un sistema ECMO de circulación extracorpórea. Hago un repaso rápido de lo que nos explicaba ahorita el doctor Corredor. Es como tener una máquina que ayuda a circular la sangre, pero que además la oxigena. Y es una terapia que usualmente se utiliza para los pacientes de cirugía cardiovascular o que han tenido problemas cardiovasculares muy importantes. Pues bien, en el Reino Unido han venido utilizando esta estrategia y les ha funcionado, como nos contaba el doctor Corredor, pues muy bien. Ahora, entrémonos en un asunto. Cuando un paciente llega a cuidado crítico, Carlos, hay varias maneras de ventilarlo, ¿no es cierto? De darle oxígeno. Y antes tal vez llegaba paciente a cuidado crítico con el síndrome de dificultad respiratoria y decían, bueno, hay que entubarlo. Hay varias estrategias, ¿no? O sea, si obviamente una intubación prolongada puede generar secuelas futuras. Entonces me gustaría que habláramos un poco sobre eso. ¿Cuáles son las diferentes alternativas que hay antes de decidir pasar a la ventilación mecánica? Sí, Camilo, es una excelente pregunta. A principios de la pandemia, digamos, febrero, marzo, cuando comenzábamos a recibir los reportes de médicos de la China, de Wuhan, que estaban pues, atendiendo a sus pacientes, y después de Italia, al principio se pensaba que si estos pacientes se estaban deteriorando, si el oxígeno, por ejemplo, con una máscara o una cánula en la nariz no era suficiente, si los pacientes se estaban deteriorando, era de pronto mejor anestesiarlos, intubarlos y ponerlos en un ventilador rápidamente porque se estaba observando que de pronto esos pacientes se podían deteriorar muy rápido y pues morirse. Pero a medida que fuimos aprendiendo y pues cogiendo más experiencia no solo en Italia y aquí en el Reino Unido, en muchos países del mundo, nos dimos cuenta que de pronto la intubación muy temprana pues no era estrictamente necesaria, que había como un espectro de tratamiento, que algunos pacientes, y enfatizo, tienen que ser pacientes que estén siendo monitorizados en hospitales, en centros especializados. Algunos pacientes podrían tratarse con, por ejemplo, lo que llamamos oxígeno nasal de alto flujo, que es un oxígeno que se pone en la nariz con un dispositivo que lo da a un flujo de varios litros por minuto, que produce mucha mejor oxigenación que la canulita de oxígeno normal, o también con máscaras de lo que llamamos ventilación no invasiva, en la que el paciente no tiene que ser intubado, sino que se le pone la máscara y una máquina de ayuda con presión positiva a respirar. Entonces, sí, se fue aprendiendo y pues sabemos que es como un espectro de enfermedad y que pues hay pacientes que no necesariamente tienen que ser intubados, sino que se le pueden dar otro tipo de tratamientos. Pero claro está, la intubación a veces es necesaria para algunos de estos pacientes. Y pues algo que se escuchaba mucho y que la gente, los pacientes se preocupaba mucho, es que se pensaba o se decía, doctor, no me intube porque la intubación era una sentencia de muerte. Lo que no es estrictamente cierto. Si es necesario, pues hay que intubar a los pacientes, pero muchos pacientes que intubamos, pues con los cuidados y los tratamientos adecuados, han salido adelante. Claro está que hay una cosa que se llama el sesgo de supervivencia, y pues obviamente los pacientes que tienen enfermedad más severa pues son los que tienen que ser intubados. Entonces obviamente como proporción la mortalidad es más alta en los pacientes que tienen que ser intubados, pero sí cabe recalcar que la intubación pues como tal no es la causa de que los pacientes se deterioren o se mueran.
Bueno, bien, ahora, pues estando en el Reino Unido, debe tener la información fresca, cercana, próxima de cómo va la vacuna de Oxford, la famosísima vacuna de Oxford. Sobre esta vacuna, Carlos, un par de preguntas. Uno, ¿qué tanta expectativa podemos tener de que la vacuna esté próxima? Porque entendemos obviamente que las vacunas tienen que cumplir fases, ¿no? Como cualquier medicamento, tienen que surtir unos procesos y desafortunadamente hemos visto que a veces como en esta carrera de, obviamente querer ayudar a la gente, pero entonces también querer como tener cierto protagonismo, entonces a veces se comete ese error de saltarse pasos. Entonces, frente a esto, eso, ¿cómo está la expectativa? ¿Qué tantas fases vamos avanzando? ¿Más o menos para cuándo? Ya hay una estimación en tiempo de cuándo pueda estar disponible para comercialización. Y lo otro, ¿por qué cree usted que es tan complicado hacer vacunas contra coronavirus? Sí, Camilo, pues las vacunas en general son uno de los avances científicos más grandes de la humanidad, que de pronto es lo que ha salvado más vidas. Y una parte importante de este avance es que son muy seguras. Vacunamos miles de millones hemos vacunado pues, miles de millones de personas en la historia de las vacunas con relativamente muy bajos efectos secundarios, con mucha seguridad. Pero pues parte de esta seguridad es que cuando se hace una vacuna se sigue un proceso muy riguroso, como usted lo decía, por fases. Entonces hay una fase 1 en donde la vacuna se le aplica a voluntarios sanos, a un número reducido de voluntarios sanos. Se le hace un seguimiento muy de cerca para estar seguros de que sea segura, que no tenga efectos secundarios. Y pues que sea efectiva. Se verifica si los pacientes están desarrollando inmunidad o no. Y esta vacuna, la vacuna de Oxford, que se llama la ChAdOx 1, es una vacuna que ya pasó por la fase 1 y fase 2. Es una vacuna que es muy interesante, la verdad. La desarrolló este Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, basada en una vacuna que ellos estaban desarrollando para otro coronavirus que se llama el MERS, que es el coronavirus del Medio Oriente, que ocurrió que tuvo una epidemia en el Medio Oriente a principios de 2012. Y la vacuna básicamente es como un caballo de Troya. Entonces ellos han cogido una proteína de la corona del coronavirus y esa proteína la han puesto en un adenovirus. Un adenovirus es un virus que es muy frecuente causal de gripa común. Y la implantaron en ese adenovirus y con eso lo que esperan es exponer el sistema inmune a esa proteína del coronavirus para desarrollar inmunidad. Entonces, como le decía, ya a finales de julio de este año, ya el grupo de Oxford publicó los resultados de su fase 1 en voluntarios sanos, fase 2 en más voluntarios sanos, en miles de voluntarios sanos, y parece que tiene buena inmunidad, es decir, los voluntarios que han sido expuestos a la vacuna han desarrollado inmunidad tanto humoral, que son los anticuerpos, como celular, o sea, células, linfocitos que son activos y que reconocen el coronavirus y destruyen al coronavirus. Y pues se está moviendo a la fase 3. La fase 3 pues siguen vacunando ahora cientos de miles de pacientes, no solo en el Reino Unido, también están alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Brasil. Brasil es un centro grande de donde está ocurriendo esta fase 3 y pues la gente está optimista que de pronto a principios del año entrante ya tengamos resultados de la fase 3 y de pronto ya podamos comenzar a vacunar a la población en general. Claro está que los coronavirus han sido notoriamente difíciles de hacer vacunas contra ellos porque parece que cambian bastante, mutan bastante. Entonces, pues no se sabe si es una vacuna que va a tocar como la vacuna de la influenza, va a tocar estar cambiando todos los años, pero la gente está optimista de que a finales o principios de este año, principios del año entrante, vamos a tener resultados más positivos y comenzar a vacunar a la población acá.
Bueno, pues al doctor Carlos Corredor, muchas gracias por darnos luces y además buenas noticias, ¿no? Frente al tema de manejo de secuelas, de cómo han ido progresando los tratamientos y también frente al tema de la vacuna. Y ustedes, por favor, no se despeguen, que ya después de este corte de comerciales vamos a seguir profundizando en este y en otros temas. Bueno, entonces estábamos hablando de secuelas de COVID, de cómo una enfermedad viral termina generándonos secuelas, ¿no? A diferentes niveles, como lo explicaba el doctor Corredor, pero también nos dio muy buenas luces y nos dejó un buen espacio para la esperanza. En esta parte ahora, en este siguiente bloque del programa, vamos a continuar hablando de cómo esta enfermedad viral termina expresándose en la piel y de cómo otras enfermedades virales bacterianas también terminan expresándose en toda nuestra piel. Y para esto hemos invitado, sin lugar a dudas, me arriesgo a decirlo, uno de los mejores dermatólogos de Colombia, más comprometidos no solamente con el tema académico, sino con sus pacientes, y es el doctor Pedro Castro. Bienvenido a nuestro programa. Por favor, que me hace, muchas gracias. Bueno, pues un placer tenerlo por acá y quiero arrancar con esa pregunta tan frecuente que a veces la gente dice, oiga, esto es raro que pase, pero ocurre, ¿no? Y es la manera como este virus, el SARS-CoV-2 que genera la COVID-19, puede expresarse en la piel. ¿Cómo pueden ser esos síntomas y cómo varían en las diferentes personas? La piel es uno de los órganos que más revela los síntomas que producen cualquier enfermedad. Y estos virus tienen una predilección específica por los vasos sanguíneos. Entonces, la piel, al tener tantos vasos sanguíneos, revela la aparición del virus dentro del cuerpo en forma de alteraciones en los vasos sanguíneos de la piel. Entonces uno ve algunas pepitas que se ven claramente como si fueran generados por los vasos sanguíneos y ahí uno empieza a sospechar. Sin embargo, estamos muy aprendiendo al respecto del virus también, entonces resulta que casi cualquier manifestación ahorita en piel puede llegar a ser COVID. Entonces, básicamente las dividimos en dos grupos. En una que afecta a los vasos sanguíneos, uno ve algunas alteraciones, algunas pinticas, algunas pepitas violeta en la piel, y la otra es que ve el exantema viral, que eso es como cuando a los niños les da roceola, entonces eso es causado por un virus, entonces se ven parecidas las reacciones de esta forma. ¿Y son esas características como de enrojecimiento de la piel y como un moteado? Exactamente, es un moteado en la piel en general, en toda la piel, como cuando brota la roceola. Bueno, y para eso normalmente se dice, para COVID-19 no hay un tratamiento específico, ¿verdad? Nos enfocamos como a controlar los síntomas, pero en el caso dermatológico, Pedro, ¿cómo lo manejan ustedes? Cuando se presentan estas situaciones, este exantema viral, ¿ustedes sí dan un tratamiento para también controlar esa expresión de la enfermedad en la piel? Lo primero es dar la voz de alarma. Lo segundo es que al COVID le estamos llamando la gran simuladora, como le decíamos en el siglo pasado a la sífilis, porque realmente puede hacer cualquier manifestación cutánea y terminarse asociando. Entonces, básicamente lo que hacemos es el manejo sintomático. Eso significa que si el paciente tiene vasculitis, que es esa inflamación de los vasos sanguíneos, pues le damos tratamiento para la vasculitis. Si el paciente tiene exantema viral, que es esa reacción de brote generalizado parecido a la roceola, pues le damos tratamiento para eso. Entonces le damos tratamiento, básicamente le estamos dando tratamiento para lo que aparezca. Bueno, hay una duda frecuente, ¿no? Y es, bueno, ¿por qué el virus termina gustándole tanto los vasos sanguíneos? No que era una enfermedad respiratoria. Hay que hacer aquí un recorderis para nuestra teleaudiencia, y es que el virus tiene unas espículas, unas proteínas que pueden adherirse, pueden engancharse a receptores que están en diferentes tejidos de nuestro cuerpo, como es en el cerebro, como es en los pulmones, como es en los vasos sanguíneos, también en el músculo cardíaco, incluso en el intestino delgado, incluso también en los testículos y en el hígado. De tal manera que por eso vemos esta gran diversidad de expresiones que tiene la enfermedad y, como lo dice el doctor Pedro Castro, la gran simuladora, apelativo que en efecto tenía la sífilis en el siglo pasado. Pedro, y así como vemos este virus que le gustan tanto los vasos sanguíneos y se expresa a través de la piel, hay otros virus, ¿no? Muy famosos, no han dejado de ser famosos, que por gustarle tanto los nervios terminan expresándose también a través de la piel. La famosísima
culebrilla y tan recordada por quienes la han padecido? ¿Por qué se produce esta enfermedad y por qué va, viene? Si es cierto que va, viene. Fíjese que nosotros, todas las especialidades, queremos dar luces en estos tiempos de pandemia, queremos aportar un poquito más. El coronavirus es un virus RNA y estos virus son unos virus que en piel son muy pasajeros. Ya hay reportes de personas que se han reinfectado por coronavirus, pero pues lo que tenemos nosotros en piel es que el virus RNA pasa. Entonces, eso de alguna forma podría llegar a ayudar a los investigadores a saber cómo se comporta el virus, y nosotros sabemos cómo se comporta en piel. El virus de la culebrilla es un virus diferentísimo porque es un virus del ADN. El uno es el de ARN y este es el del ADN. Los virus del ADN no se van. Ellos se quedan para siempre metidos en el organismo, esperando a que un día alguien tenga un episodio de estrés, un cambio de clima, alguna enfermedad, se le bajan las defensas y ¡prum!, aparece otra vez el virus en miles de manifestaciones. Una de ellas es la famosísima culebrilla. Bueno, esa erupción, ¿no? Esa erupción que es, estamos hablando de un herpes virus, como para también especificarlo. Ahora, cuando viene esa manifestación, que ustedes ya dicen, listo, es por el DNA virus, por un herpes virus, aquí el manejo ¿es netamente tópico o es una combinación de medicamento vía oral y también tópico? ¿Qué puede funcionar mejor? Este virus básicamente es la segunda expresión de lo que alguna vez fue una varicela. Entonces, una persona que le dio varicela en la infancia, después quedó con este virus por ahí y le da por segunda vez. Los antivirales para virus de ADN funcionan muy bien en las primeras fases de la infección. Por eso es tan importante que apenas una persona tenga un granito que duele y que no pasa y que siente una sensación rarita, pues consulte al médico de confianza, ¿sí? Porque si nosotros detectamos esto y empezamos el tratamiento en los primeros 3 días, cualquier medicamento antiviral que damos es altísimamente efectivo. Si nosotros dejamos que el virus se desarrolle, que ya la culebrilla salió y se mordió por el otro lado, dicen que se da la vuelta al cuerpo, eso es peligrosísimo, realmente no lo es. Pero igual dejamos pasar tanto tiempo, el virus coge ventaja y ya el tratamiento queda simplemente sintomático, y como en todos los virus vamos a quedar con algunas secuelas, como por ejemplo unos dolores o unos corrientazos que pueden persistir por años e incluso no quitarse. Bueno, me metí a este tema de la culebrilla y del herpes virus porque he visto con frecuencia en las redes sociales muchas personas recomendando, haciendo esta analogía, dicen, bueno, como COVID-19 es un virus y hay un antiviral que es el aciclovir y que yo he escuchado que lo dejan para la enfermedad de la culebrilla, que también es producida por un virus, entonces existe como ese rumor y esa sugerencia de decirle a la gente que para evitar que le dé COVID o si tiene COVID, tome aciclovir. Entonces ya estamos viendo claramente que son 2 virus completamente distintos, uno de RNA y otro de ADN. Pero desde la dermatología, ¿qué recomendación tendríamos para los pacientes, para las personas que hacen esta afirmación? Pues que estamos hablando de 2 bichos completamente distintos. Entonces esto es como intentar matar un mosquito a escopetazos. Realmente no estamos haciendo el manejo que va a funcionar, ¿sí? Entonces realmente no tiene ninguna aplicación y no debería mencionarse ni debería afirmarse, porque aunque son antivirales, los virus son muy distintos el uno del otro. Bueno, usted está tocando un concepto que a mí me encanta y es cómo las emociones, cómo el estrés, la inmunosupresión puede hacer que algunas enfermedades infecciosas se exacerben, ¿no? Como justamente pasa en esta situación y como cualquier enfermedad puede aprovechar cuando hay una inmunosupresión. Particularmente hay una enfermedad que se asocia también a procesos inflamatorios, a estrés y también a una infección bacteriana como es el acné, que precisamente termina generando una expresión dermatológica de esa infección. ¿Por qué hay personas que tienen mayor susceptibilidad a desarrollar acné que otras? Y todos finalmente tenemos esa unidad pilosebácea y tenemos como los mismos órganos de la piel. ¿A qué se debe esto? ¿Es verdad porque hay gente que come unas cosas y come otras?
En este momento sería básicamente la pregunta sería ¿de qué acné estamos hablando? Porque es que desafortunadamente nosotros hablamos del acné cuando decimos pues cualquier brote, cualquier barrito que aparece en piel y cualquier espinilla que aparece en piel, efectivamente se llama acné. Pero resulta que las causas del acné son tan diversas que dependiendo de la clasificación pueden existir hasta 11 variedades distintas de acné. Entonces, existe un acné asociado al síndrome metabólico que puede tener que ver con los alimentos. Existe el acné adolescencial. El acné adolescencial esencialmente se quita solo. Existe el acné quístico, que tiene un componente hormonal o hereditario. Existe acné por echarse cremas. Cuando las personas se intentan tapar el acné, a veces hacen peor porque empiezan a taparse más los folículos sebáceos y producen más acné, el acné pomada. Entonces, dependiendo del acné, ¿sí? Uno habla de tratamientos y habla de causas. Entonces, básicamente esto se resume de la siguiente forma. El acné que tiene espinillas y barros en paciente adolescente, lo más probable es que sea un acné adolescencial. Si el acné adolescencial empieza a tener barros bobos, o sea, quistes, esos barros que no entran ni salen ni nada, eso ya no es un acné adolescencial. Se pasa a los acnés profundos. Entonces, cuando hablamos de acnés profundos, son personas que ya tienen algún otro tipo de acné que puede ser hereditario o hormonal y requieren valoración por el especialista. Entonces, el acné adolescencial, el acné superficial, puede ser manejado por el médico común y corriente. El acné profundo debe ser manejado por el dermatólogo porque puede llegar a producir secuelas. Común a todos los tipos de acné está lo que hace que aumente el acné. Entonces, por ejemplo, el estrés, la falta de sueño, el trasnocho, el alcohol, producen vasodilatación en la piel. Hablamos otra vez de los vasos sanguíneos de la piel. Cuando los vasos sanguíneos de la piel se dilatan, entonces una lesión que era un barrito se convierte en un volcán. Entonces, no es que la inmunosupresión produzca acné, sino hace que se note más. Muy bien, muy claro este resumen. Ahora, de aquí entonces vamos derivando varias conclusiones, pero una de ellas es que definitivamente con el tema del acné no hay que automedicarse, ¿no? Porque salen unas fórmulas mágicas que dicen, usted tiene acné, entonces tiene que hacer esto o tiene que tomar esto. Definitivamente hay que consultar. Cuando un acné no se identifica bien y no se trata a tiempo, ¿de qué secuelas podemos estar hablando? Esencialmente cicatrices. Las cicatrices del acné, no sé si has visto algunas personas que todavía tenemos personas que quedan con huecos en la piel, que quedan con huecos en las sienes, que quedan con huecos en el pecho, que quedan con queloides. Las cicatrices del acné no se borran. Hoy en día tenemos tratamientos maravillosos, tenemos láseres, tenemos equipos de radiofrecuencia, de micropunción, que nos ayudan a mejorar las cicatrices del acné, pero a borrarlas no. Entonces, por eso es muy importante saber que las principales y más graves secuelas del acné son las cicatrices. Bueno, entonces ahí, punto clave. No es que estos tratamientos, que desafortunadamente mucha gente los publicita así, es que vayan a desaparecer esas secuelas, sino lo que hacen es mejorarlas, tal vez hacer que sean menos visibles. ¿De qué manera el láser funciona para manejar las secuelas? ¿Y qué tipos de láser normalmente ustedes utilizan en estos tratamientos? Existen esencialmente dos tipos de láser. Un láser que mejora el color de la cicatriz. Entonces, si una cicatriz es plana pero roja, uno le puede poner láser para quitarle el rojo, devolverla otra vez del mismo color de la piel. Entonces, pues, en ese momento la cicatriz está, pero no se ve. Y el otro tipo de láser es un láser que ya se usa para como homogenizar la superficie de la piel. Entonces hace pequeñas microlesiones sobre la superficie de la piel para hacer que la cicatriz se note menos. Yo hago la analogía como cuando uno tiene un pedazo de madera que tiene como ciertas imperfecciones y le pasa un poquito de tinta. Más o menos así funciona. Entonces el láser hace unas pequeñas microperforaciones que al sanar producen ese efecto de regularización de la superficie. Pero como el láser es un equipo que funciona con temperatura, también podemos producir quemaduras. Por esa razón hay que ir donde personal especializado que haga las cosas adecuadamente. O pasar a los dispositivos de ultrasonido o micropunción que tienen menor probabilidad de producir estas secuelas porque ellos no queman, ellos actúan únicamente de forma mecánica. Bueno, hace un momento estábamos hablando de un tipo de acné que se puede relacionar con variaciones hormonales.
Y vemos cómo a veces los dermatólogos pueden ser anticonceptivos orales, ¿no? Para el manejo del acné, pero también otros medicamentos, diuréticos, ¿no? A veces como espironolactona, y uno dice, bueno, pero ¿qué relación puede tener la espironolactona, ¿no? Como modificador de la diuresis y el acné? Porque en el caso de los anticonceptivos, bueno, entendería uno que hacen ese balance necesario, pero en el caso de los diuréticos... Lo que pasa es que no son todos los diuréticos. La espironolactona tiene una capacidad especial, o sea, es un efecto secundario deseable de la espironolactona. Cuando estaban usando espironolactona, la espironolactona es un diurético, o sea, una sustancia que invita al riñón a producir orina. Cuando estaban empezando a usar la espironolactona, la usaban en personas mayores, dado que es un diurético relativamente suave. Y se empezaron a dar cuenta que los hombres, los ancianos, empezaban a salirles senos, empezaban a hacer ginecomastias. Entonces digo, ¿cómo así? ¿Pero qué está tomando el señor que le están saliendo senos? Y entonces se dieron cuenta que la espironolactona, como efecto secundario, tiene una acción de bloquear ciertos receptores hormonales que cuando se trata de una mujer dan beneficio a la piel, feminizan la piel de la mujer es más bonita y entonces la piel se empieza a poner bonita. Por esa razón la espironolactona se da en mujer. Un hallazgo incidental de la ciencia. Muy bien, bien interesante. Ahora, estamos utilizando, Pedro, algo que no pasaba antes, ¿no? O sea, los tapabocas eran un accesorio, un dispositivo exclusivo del personal de la salud, pero ahora miles de millones de personas lo utilizan en el mundo, están cubriendo permanentemente sus caras. Esa compresión, pensaría yo que puede tener dos posibilidades, me gustaría que exploráramos este asunto, y es por un lado, pues, hacer un efecto de protección, ¿no? Por lo menos de protección frente a los rayos del sol, pero también esa oclusión puede generar algunos cambios no deseables en la piel, ¿o hay algunas recomendaciones especiales con el uso del tapabocas para cuidar la piel? Una de las variedades del acné es el acné oclusivo. El acné oclusivo. Cuando yo terminé mis estudios de medicina, hice rural, viajé, todo tipo de cosas, me puse a buscar mi primer trabajo y el primer trabajo lo encontré como ayudante de cirugía. Yo nunca había usado un tapabocas tantas horas como cuando estaba de ayudante de cirugía. Y quedé con la boca como si tuviera 14 años. Es impresionante el acné tan bestial que me dio en ese momento. Yo no era dermatólogo, yo era médico general, yo no entendía por qué pasaba eso, pero después lo vine a entender. Resulta que cualquier cosa que tape los poros, que es la forma como le decimos a los folículos pilosebáceos en general, cualquier cosa que tape los poros puede producir acné en personas que tengan la tendencia. Entonces, claro que sí. Entonces, las personas que tienen acné por el tapabocas, eso se nota, porque es que el acné sale aquí. Entonces, es muy importante que eviten usar cosas que le tapen adicionalmente los poros, porque el tapabocas no lo podemos dejar de usar. Entonces, dejamos de usar cremas, dejamos de usar cosas que raspen la piel, dejamos de usar mascarillas, dejamos de usar cualquier cosa que esté, bases, maquillajes, toda esta cantidad de cosas que tapan más los poros, pues debemos suspenderlas inmediatamente. Y es preferible empezar a hacer un tratamiento con sustancias que vayan destapando los poros para que podamos seguir usando el tapabocas sin llenarnos de acné. Bueno, y para seguir respondiendo más preguntas sobre este asunto particular de recomendaciones durante la pandemia y con respecto a las enfermedades dermatológicas, ¿dónde lo puede contactar, doctor Castro? Yo sé que usted es muy activo en Instagram, por favor, cuéntenos cuál es su cuenta ahí. Instagram, @drpedrocastro, R de ratón, Pedro Castro, Instagram y Twitter. Pedro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y a todos ustedes gracias por haberse conectado con el programa Vida Conciencia. Nos vemos en una próxima emisión.